Cazadores, nos encontramos en el Museo de Sitio de la Secretaría de Educación Pública. Un recinto magnífico, que además de mostrarnos su museo de sitio, podemos encontrar uno de los murales más importantes y maravillosos de nuestro país. Pero vaya, no solo uno, muchísimos. Realizados por el maestro Diego Rivera, sus aprendices, mejor conocidos como los Dieguitos, así como otros maestros, entre los que destacan David Alfaro Siqueiros. Este recinto nos invita a reflexionar sobre la importancia del movimiento muralista en México a inicios del siglo XX. Soy Max y los invito a que me acompañen en este episodio de Cazadores de Museos. La Secretaría de Educación Pública, un edificio que ha sido testigo de siglos, combina una rica historia de la época colonial y una arquitectura que alberga una parte importante del patrimonio cultural de México. Fundado originalmente como el Convento de la Encarnación en el siglo XVI y luego adaptado como la Aduana de Santo Domingo, esta estructura se transformó en el lugar de la educación en México bajo la iniciativa de José Vasconcelos, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes. Este fue el segundo edificio más grande de la capital del país, después del Palacio Nacional. La Secretaría de Educación Pública se erigió como un bastión, un faro de sabiduría en un país sediento de conocimiento. Fue entonces cuando se gestó un ambicioso plan dirigido por Vasconcelos, en que consistía un proyecto que consideraba a la educación como el pilar fundamental del progreso. Concluida la revolución, había un tema importantísimo que tenía que atender el nuevo Estado, la educación del pueblo de México. Para ello, y reconociendo que la mayoría de la población no sabía ni leer ni escribir, José Vasconcelos aceptó la iniciativa del maestro Diego Rivera para acercar la historia y ese sentimiento nacionalista a todo el mexicano a través de medios gráficos, de murales. En el corazón de este proyecto se gestaba una idea innovadora: plasmar los ideales de la revolución en los muros de los edificios públicos. Los murales no eran solo pigmentos y trazos, eran lecciones que abrazaban los sentidos, relatos visuales que contaban la historia, la lucha y la esperanza de un país en constante transformación. Este espacio no solo sirvió como lienzo para el muralismo, sino que también se convirtió en el epicentro del respaldo y patrocinio de la Secretaría de Educación Pública, buscando incansablemente nutrir el imaginario colectivo. El muralismo se erigió como un vehículo fundamental para dotarnos de una identidad nacional sólida, forjando la conciencia colectiva con elementos visuales que evocaban signos y emblemas capaces de apelar a emociones compartidas por la sociedad. En esta gloriosa fusión de arte y propósito, el muralismo se erige como el guardián de nuestra historia. Grabado en las paredes no solo imágenes, sino sentimientos, luchas y anhelos colectivos. Cada pincelada, cada escena, busca no solo decorar, sino también incitar, provocar y unirnos en la exploración de nuestra identidad y en la búsqueda de nuestra esencia como pueblo. En su interior, los salones fueron embellecidos con los dibujos de Adolfo Best, mientras que los muros interiores fueron el lienzo para las creaciones de Roberto Montenegro, quien dotó de vida y color las oficinas del secretario de Educación y subsecretario. Pero la joya más destacada de este edificio son los murales de Diego Rivera, expresiones que datan desde 1923 hasta 1928. En los corredores, cubos de escaleras y patios, Rivera empleó la técnica de fresco sobre muro para plasmar su mensaje. Esta técnica, aunque antigua, cobró nueva vida en manos de los artistas mexicanos de la época. El majestuoso edificio de la Secretaría de Educación Pública se erige con imponentes estructuras, 2 patios interiores y 3 pisos que albergan un tesoro artístico insuperable. Rivera se embarcó en la tarea monumental de narrar una historia plástica, una epopeya visual que reflejara la transformación de México. En más de 190 paneles, desplegó una nueva visión artística que revolucionó las técnicas de expresión. Sus murales no solo adornaron, sino que se convirtieron en un discurso visual, anticipándose a la llegada de los medios de comunicación masivos. La gestación de estas obras fue un desafío para el maestro Diego,
insatisfecho con la disposición arquitectónica que, según él, limitaba la visibilidad y perspectiva de sus murales, careciendo de puntos de fuga. Los patios principales del edificio, bautizados como el Patio del Trabajo y el Patio de las Fiestas, reflejan la esencia de México. En el primero, Rivera inmortaliza la importancia de los oficios mexicanos: metalurgia, cerámica, pintura textil y minería. El primer mural que pintó el maestro Diego fue La Maestra Rural, el cual describe de manera magistral al México posrevolucionario. Imponente y conmovedora, la figura de la maestra rural se alza, extendiendo una mano que guía al pueblo mientras su otra mano reposa sobre un libro, un tesoro de sabiduría que encierra el conocimiento sagrado. Este gesto simboliza la trascendental importancia de la imprenta y los libros como guardianes del pasado, la historia y la sabiduría. Los discípulos en esta escena son diversos. El obrero, representado por un hombre en overol, símbolo de la clase recién formada tras el porfiriato, el anciano, las mujeres y los niños. Todos ellos, atentos oyentes, encarnan la enseñanza como el medio para redimir a nuestra nación, al pueblo. Elevando sobre este lienzo épico, un revolucionario a caballo emerge con detalles vibrantes. El ímpetu del corcel, la mirada decidida del soldado sosteniendo su rifle, su presencia resguarda las dos victorias fundamentales de la Revolución Mexicana: la educación, personificada por la maestra y sus alumnos, y las tierras, representadas por los hombres que labran la tierra con esfuerzo, sembrando y arando con la ayuda de múltiples caballos. Esta escena glorifica las hazañas de la Revolución Mexicana, un ideal que inspiró la creación de este monumento a la educación. Es un mensaje de reconstrucción nacional a través del poder de la enseñanza, las artes y el trabajo, un legado monumental que perdura en la memoria colectiva de nuestra historia. En esta épica representación, Rivera plasmó la lucha del hombre por salir de las entrañas de la tierra hacia la luz. En el mural, Salida de la mina, un dramático escenario. El agotado minero se esfuerza por ascender por una escalera tosca, un tablón grueso con tiras de madera, anhelando la libertad. Sin embargo, al alcanzar la salida, no encuentra más que opresión, capataces y policías que lo registran y humillan. Con los brazos en alto, el minero, herido en su dignidad, parece evocar la crucifixión, reflejando la opresión a la que está sometido de otra manera. En la base del mural, Rivera transcribió un poema de Gutiérrez Cruz que resonó profundamente. Compañero minero, doblegado bajo el peso de la tierra, tu mano hierra cuando secas metales para el dinero. Haz puñales con todos los metales y así verás que los metales después son para ti. Este poema, objeto de controversia entre Diego Rivera y José Vasconcelos, generó una violenta polémica entre el pintor y el ministro. A pesar de aceptar borrar el poema del mural, Rivera guardó esas palabras con reverencia. Las escribió en un papel, las resguardó en un frasco y lo envolvió en el aplanado del muro, donde permanece como testamento de la resistencia del artista y la lucha por la justicia social, una afirmación valiente de la historia en cada pincelada. El espectacular mural Entrada a la mina marca un hito trascendental en la historia de México. Es uno de los primeros murales donde Rivera canaliza su ferviente compromiso social, exponiendo la brutalidad de la explotación laboral, inspirándose en la majestuosidad del Renacimiento toscano. Rivera logra una representación íntima y secular del Cristo llevando su cruz, aunque sutilmente, respetando la esencia laica, pero infundiendo la experiencia viva de Cristo, su sufrimiento. Este magistral fresco captura a los trabajadores adentrándose en la mina, mostrando su descenso y el peso de las herramientas de trabajo. Rivera nos lleva a reflexionar sobre la imagen de Cristo llevando el madero, entrelazando la narrativa con la explotación y el sufrimiento asociado a cargar con la cruz del trabajo. El mural se convierte así en un símbolo vivo de sacrificio y lucha, donde el espacio arquitectónico se convierte en el lienzo para transmitir una historia, una vivencia, un sufrimiento que va más allá de las palabras.
Rivera, mediante esta obra maestra, logra condensar de manera magistral la idea de la explotación laboral en una escena simple, pero profundamente conmovedora, resaltando el mensaje simbólico que no busca retórica, sino despertar conciencia y solidaridad. En el mural El Abrazo, Rivera inmortalizó un encuentro épico entre el minero y el campesino, víctimas de injusticias y desigualdades, fundiéndose en el abrazo fraternal que evoca una escena poderosa, tanto similar como única. La majestuosidad de las montañas que se yerguen sobre estos personajes va más allá, prolongan su resplandor irradiando la luz que parece emerger del halo de sus sombreros. En este abrazo de solidaridad y valentía, Rivera inscribe la heroicidad de dos figuras fundamentales, simbolizando la unión de los marginados y oprimidos que se alzan con grandeza, forjando un legado eterno de lucha y fraternidad en la historia de México. Si hasta el momento te ha gustado el video, te pedimos que consideres darle pulgar arriba, suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los recorridos que hagamos en Cazadores de Museos. También te invitamos a que compartas este video con tus amigos y familia. En el patio de las fiestas, las festividades populares, religiosas y cívicas cobran vida. Rivera logra plasmar lo mexicano con maestría, capturando la esencia del Día de Muertos, el baile del venado y el sincretismo cultural. En la quema de los Judas, el fuego renovador simboliza la necesidad de renovación frente a la opresión de la iglesia y los explotadores del pueblo y los políticos. En la pared norte se conservan dos frescos del artista John Charlotte, Las lavanderas y Los cargadores, y dos más de Amado de la Cueva, El Torito y Los Santiagos, a pesar de la oposición de Rivera. Rivera integró la arquitectura misma en sus murales, fusionando personajes en las puertas y cumpliendo con la teoría de integración plástica. Desde Emiliano Zapata hasta Montaño, los murales representan la lucha por la tierra y la identidad mestiza de México. En el segundo nivel, los paneles ilustran corridos mexicanos, exaltando el movimiento revolucionario y criticando a sus detractores. Estos murales, entrelazando historia, doctrina y simbolismo, exhalan el espíritu de la revolución mundial. Cada trazo es un verso vibrante en este poema visual que encarna el ímpetu de un país en constante transformación. La presencia de Zapata, acompañado por Montaño, signatario y artífice del Plan de Ayala, es una afirmación del espíritu revolucionario. A su lado se une Felipe Carrillo Puerto,
recién fallecido, en 1923. Rivera, con su genialidad, resalta en rojo a estos personajes, simbolizando la manifestación política que los define y une en el mural. Estos líderes, cubiertos en el vibrante color rojo, evocan la pasión, el coraje y la fuerza de la causa que defendieron. En esta magistral obra, no solo vemos figuras, sino la energía pulsante de la lucha y el legado que perdura en la memoria colectiva, recordándonos el espíritu indomable de quienes desafiaron las adversidades en busca de un México más justo y equitativo. El segundo nivel del edificio de la SEP, Rivera despliega su genialidad artística en una serie de grisellas, escenas en tonos grises que sugieren relieves escultóricos, representando tanto aspectos exotéricos como esotéricos. Aquí las ciencias y las artes se fusionan. Los 26 paneles del segundo piso del patio de las fiestas son un auténtico tributo a la historia mexicana a través de 3 corridos: la balada de Zapata, la Revolución Agraria Mexicana de 1910 y Así será la Revolución Proletaria. Rivera teje una onda al movimiento revolucionario al tiempo que critica a sus detractores. El comunismo emerge como una opción prominente, especialmente entre los artistas vinculados al Partido Comunista Mexicano durante el periodo de 1923 a 1928, antes de su experiencia en la Unión Soviética y su regreso con una nueva perspectiva. Un momento icónico se materializa en la escena donde Frida Kahlo y Siqueiros distribuyen armas al pueblo, en pos de la libertad del proletariado. Rivera, desafiante, establece una estructura política única, desafiando incluso a sus patrocinadores. Sin embargo, el mural Fraternidad emerge como un oasis de armonía, donde el sufrimiento y la explotación de los trabajadores se desvanecen. Aquí, el obrero y el campesino se estrechan en un apretón de manos bajo la mirada protectora de una divinidad elevada entre las nubes. La iconografía italiana se infunde con la narrativa, Apolo uniendo al proletariado y al campesino, otorgando unidad a todos los murales del patio. Estos murales trascienden la historia y la doctrina, entrelazando simbolismo religioso con la prominencia de los obreros y campesinos. Cada trazo es un verso vibrante en el poema de la Revolución Mundial, donde la pasión y el legado de lucha se entrelazan para inspirar a generaciones con su energía imperecedera. A inicios de 1944, Siqueiros plasmó su genio artístico en el imponente mural Patricios y Patricidas. Es la manifestación visual de la división que marcó a la sociedad mexicana en su amor por la patria. Este trabajo monumental, que tomó casi 26 años para su creación, encuentra su hogar en el cubo de la escalera monumental de la exaduana del edificio de la SEP. Más que una obra de arte, es un mensaje poderoso para reflexionar sobre aquellos hombres que buscaron la independencia y la libertad de estas tierras, y los traidores a este anhelo. Este mural es un testimonio vivo de la educación política y artística que se ha arraigado profundamente en México. Se sumerge en referencias clásicas y etimológicas, clarificando la obra y sus simbolismos, invitando a reflexionar sobre los acontecimientos históricos que dieron forma a la nación. En el corazón de la bóveda se despliega un diseño abstracto, teñido de tonos rojizos, que se extiende hacia los arcos inferiores al oeste, donde emerge el perfil de un águila en cálidos matices y un ser mítico en grises.
Esos elementos, llenos de alegorías a la lucha perpetua y a las ideologías cíclicas a lo largo de la historia de México, llevan consigo el legado de sus héroes. Transmiten el compromiso del pueblo en su búsqueda constante por fortalecer la patria, defendiendo sus ideales y creencias ante cualquier amenaza. Este mural no solo es una obra visual, es un himno eterno a la resistencia y a la determinación del pueblo mexicano, un testimonio imperecedero de la lucha por la libertad y el amor por la patria. Cazadores, hemos terminado el recorrido. Ustedes también vengan y déjense maravillar por estos murales. Soy Max y nos vemos en el próximo episodio para conocer México a través de sus museos.